bendiga, hermanos, en esta hora. Gracias a Dios que nos concede nuevamente el privilegio de atender las enseñanzas de este grupo. Y para ello, pues hemos de estar viendo una enseñanza muy importante, pero necesitamos orar a Dios para pedir que Él nos dirija, que Él nos bendiga, que Él nos hable a través de su palabra. Les invito que estando de pie y donde se encuentran, vamos a hacer una oración a Dios. Bendito Dios y buen Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, a ti nos allegamos en esta hora. Primeramente, Dios amado, para darte gracias por la oportunidad, la grande bendición que tú nos das de poder servirte, pero también de poder atender la enseñanza de tu bendita palabra. Te ruego que tú bendigas a cada uno de tus hijos. Tómalos en tus manos, Dios amado. Da a cada uno un oído atento, un corazón dispuesto a atender tu palabra para vivirla cada día. Te ruego, Padre Celestial, tómame en tus manos. Ayúdame, dame de tu gracia para servirte en esta hora. La bendición tuya, la dirección de tu Espíritu Santo sea sobre mi vida, Dios eterno. Y así tu pueblo, tus hijos que han de atender esta enseñanza, sean bendecidos por tu bendita palabra. Te lo pido en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pueden ocupar su lugar con la ayuda de Dios. Hemos de estar viendo una enseñanza más de nuestro tema, sirviendo a mi Señor. El título que corresponde a este día, servidores del Nuevo Testamento. Vamos a dar lectura en San Mateo capítulo 20, versículo 26, con la ayuda bendita de nuestro Dios. San Mateo capítulo 20, versículo 26, dice así la Santa Biblia: Mas entre vosotros no será así, sino el que quisiere entre vosotros hacerse grande, será vuestro servidor. Ese es nuestro texto que tenemos como base. Y el propósito de esta enseñanza es que el cristiano haga conciencia, el Hijo de Dios, de que en la obra de Dios siempre hay trabajo que desempeñar. Y que no importa la edad que se tenga, lo importante es la voluntad para servir a Dios. Se dice de soldados y policías que han muerto en el cumplimiento de su deber. Muchas veces han tenido momentos difíciles, pero ellos han dicho: debo de cumplir con la encomienda. Debo de realizar mi trabajo, y a causa de ello han muerto precisamente en ese cumplimiento del deber. Qué bueno que también el cristiano, el Hijo de Dios, el redimido por la sangre de Jesucristo, también termine sus días sirviendo a Dios. Que pueda escuchar las palabras del Señor en aquel día: Bien, buen siervo y fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Unas palabras que deseamos oír de nuestro Dios, pero para ello también debemos de servir. La vida es fugaz, es falaz, es pasajera. Incluso San Pablo expresó que somos peregrinos y advenedizos. Sin embargo, debemos de tener presente que la vida que Dios nos ha dado no es para mantenerla guardada, no es para vivirla de una manera pasiva. Ahora, como cristianos, debemos vivir con el pensamiento de que no somos eternos en este mundo y que nada, por mucho que tengamos, nos podremos llevar. Y es ahí donde cada uno
debe de tomar en cuenta que lo mejor es vivir para servir a los demás, entregándonos completamente. En el primer punto de esta lección, servidores del Nuevo Testamento, vamos a considerar a nuestro Señor Jesucristo como nuestro máximo ejemplo. Él, a través de su bendita palabra, nos enseña, nos muestra lo importante que es el servicio a nuestro Dios. Vamos a ver ahí en San Juan, capítulo 13, versículos 13 y 14, con la ayuda bendita de nuestro Dios. San Juan, capítulo 13, versículos 13 y 14. Dice así: vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavar los pies los unos a los otros. Nuestro Señor Jesucristo, una persona que no vino a ser servida, sino que vino a servir. El ejemplo más grande de servicio lo encontramos precisamente en nuestro Señor Jesucristo, quien lavó los pies de sus discípulos, no solo para promover amabilidad entre ellos, sino que tenía una meta mucho mayor, que era de extender su misión sobre la tierra después de que se marchara. Para ello tenía que capacitar a sus discípulos, para que ellos también tuvieran en el corazón y en la mente lo importante que es servir. De tal manera que Jesús, nuestro bendito Salvador, hace este servicio a sus discípulos. Ellos de momento no querían que sus pies fueran lavados por el Maestro. Sin embargo, nuestro Señor Jesucristo les hace ver lo importante que es ese servicio, de manera que ellos aprendieron la lección. Y no solamente ellos, cada uno de nosotros hasta nuestros días hemos captado la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. Tener la disposición en el corazón de servir a Dios. El propósito de nuestro Señor Jesucristo era extender su misión sobre la tierra, predicar el evangelio, servir en la necesidad que hubiera. Para ello, Él capacitó a sus discípulos, los enseñó. Y precisamente la palabra de Dios nos habla del servicio que nosotros debemos de brindar. Nuestro Señor Jesucristo no solamente nos lo dijo, no solamente dijo deben de servir, sino Él con su ejemplo nos lo enseñó. De tal manera que estos hombres tendrían a su cargo la tarea de ir por el mundo sirviendo a Dios, sirviéndose los unos a los otros y a todas las personas a las que llevasen el mensaje de salvación, porque es importante tener esa disposición de servir, ese deseo en el corazón de servir a Dios, porque es a Dios a quien servimos. Y cuando tenemos en cuenta esto, entonces tomamos el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo para que nosotros, así como Él sirvió, así con esa dedicación, con ese empeño vino a servir, así usted también tenga esa disposición en su corazón. No porque sea
algo que le corresponde realizar y pues diga lo voy a hacer porque me toca y ya no. Usted debe de tener en mente que si Jesús desarrolló un ministerio, un trabajo, cuanto más también nosotros debemos de servir en lo que se nos pida, en lo que se le encomiende. ¿Por qué? Porque nuestro Señor Jesucristo es nuestro máximo ejemplo. Vamos a ver en el segundo punto, servidores del Nuevo Testamento, Zacarías y Elizabeth. Vamos a verlo ahí en San Lucas, capítulo 1, versículos del 5 al 7. Alabado y glorificado sea nuestro Dios. San Lucas, capítulo 1, versículos 5 al 7, con la ayuda de nuestro Dios. Damos lectura a la Santa Biblia, dice de esta manera: Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la suerte de Abías, y su mujer, de las hijas de Aarón, llamada Elizabeth. Y eran ambos justos delante de Dios, andando sin reprensión en todos los mandamientos y estatutos del Señor. Y no tenían hijos, porque Elizabeth era estéril, y ambos eran avanzados en días. A través de la palabra de Dios, vemos a Zacarías y a Elizabeth. La escritura nos habla de un matrimonio de avanzada edad. Pero esto no era en ellos impedimento para servir a Dios. No era la edad algo que les impidiera servir. Zacarías y Elizabeth, ambos eran justos delante de Dios. Es decir, ellos practicaban la justicia. Ellos eran personas temerosas de Dios y sin duda alguna dispuestos para servir a Dios. Zacarías ejercía el sacerdocio. Un sacerdote judío era un ministro que servía en el templo y administraba el mantenimiento del inmueble. Enseñaba a las personas la palabra de Dios. Dirigía los servicios de adoración. Podemos ver a través de la palabra de nuestro Dios el trabajo que Zacarías tenía. Una responsabilidad grande. Un trabajo extenso, porque no solo era uno solo, sino que había diversidad de necesidades en el oficio que él tenía. La edad no era impedimento para servir a Dios. La palabra de Dios nos hace ver que ellos servían a Dios. Él era un sacerdote de la suerte de Abías y su mujer de las hijas de Aarón, llamada Elizabeth. Y aunque eran de avanzada edad, la palabra de Dios dice que andaban sin reprensión en todos los mandamientos y estatutos del Señor. Es decir, eran hombres temerosos de Dios, obedientes a los mandamientos y estatutos de nuestro Dios. Y precisamente en cada uno de ustedes también debe de haber, así como en Zacarías y Elizabeth, esa obediencia a Dios, esa integridad para obedecer, para andar conforme a los estatutos de Dios, porque esto trae bendición. Esto trae una grande bendición, que al hermano o a la hermana que sea de buen testimonio, al hermano que ande en los mandamientos de Dios, Dios le concede
el honor de servirle, porque no cualquier persona tiene el privilegio de servir a Dios. Se requiere, entre muchas otras cosas, ser obedientes a Dios. Vivir una vida sin reprensión a los mandamientos y estatutos de Dios, como lo hacía Zacarías y Elizabeth. La palabra de Dios nos hace ver el amplio trabajo que realizaba el sacerdote Zacarías. Cada mañana un sacerdote entraba al templo para quemar incienso. La obediencia de Zacarías y Elizabeth era de corazón. Por eso los llamaron justos delante de Dios. Qué grande bendición es ser llamado justos. Persona que practica la justicia. Persona que con amor y disposición sirve a Dios sin que algo obstaculice ese servicio. La palabra de Dios nos hace ver que eran avanzados en días, pero ellos seguían sirviendo a Dios. Así el hermano, la hermana, aunque los días, los años hayan pasado y la edad haya avanzado, Dios siempre desea que sus hijos tengan la disposición de servir a Dios. Así como Zacarías y Elizabeth lo hicieron, Dios desea que cada uno de sus hijos también tengan esa disposición. Sean personas justas, honorables, de confianza para encomendarles un trabajo en la obra de Dios, en el servicio a Dios, en donde se requiera. Pueda el siervo de Dios, la sierva de Dios, con toda confianza encargarle algún trabajo. ¿Por qué? Porque sabrá que usted es un hombre temeroso de Dios. Sabrá que es una mujer que teme a Dios y esto le lleva a realizar ese servicio con amor y dedicación. Vamos a ver también ahí en San Lucas capítulo 2, con la ayuda de nuestro Dios. San Lucas capítulo 2, versículos 36 al 38. Dice así la Santa Biblia: estaba también allí Ana, profetisa, hija de Panuel de la tribu de Aser, la cual había venido en grande edad y había vivido con su marido 7 años desde su virginidad. Y era viuda de hasta 84 años, que no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día, con ayunos y oraciones. Dice la Biblia 38, y esta sobreviniendo en la misma hora, juntamente confesaba al Señor y hablaba de él a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. Ana era llamada profetisa. Los profetas y profetisas no necesariamente predecían el futuro. Su papel principal era hablar de parte de Dios y proclamar su verdad. Y es precisamente lo que Ana realizaba. Estaba dedicada completamente al servicio de Dios. La palabra de Dios nos hace ver que ella había venido en grande edad. Y aunque ya era una persona de grande edad, ella servía a Dios de tiempo completo. Pasaba día y noche en ayunos y oraciones, mientras otros comían, mientras otros dormían, despreocupados de las cosas de Dios. La Biblia nos hace ver de esta mujer temerosa de Dios que servía a Dios. Y qué importante es que
haya hombres y mujeres consagrados a Dios, dedicados a Dios, así como Ana, que era una persona la cual servía a Dios. Una persona la cual que estaba en el templo, no se apartaba del templo, porque ella servía de día y de noche en ayunos y oraciones. Qué importante es que en la iglesia haya este respaldo. Hombres, mujeres que entreguen su vida a Dios y sean de grande apoyo para la obra del Señor. Mujeres y hombres que se dan el tiempo para estar en la casa de Dios en oración, orando por los hermanos de la iglesia, orando por el enfermo, ayunando por ellos, pidiendo a Dios para que respalde al siervo de Dios, la sierva de Dios en la iglesia. El hermano, la hermana que apoya, así como lo hacía Ana, servía a Dios, no se apartaba del templo, son hermanos de grande bendición en la iglesia. El respaldo de Dios es sobre la iglesia cuando hay hombres y mujeres que están dedicadas al ayuno, a la oración, pidiendo siempre por el pueblo de Dios. Esto es una grande bendición en las iglesias. Hay hermanos que dicen, pero pues, ¿en qué puedo servir a Dios? Ya estoy grande, ya soy de edad avanzada. Sin embargo, hay un trabajo especial que Dios le ha encomendado al hermano o a la hermana. Y muchas veces vemos hermanos en el templo orando. Ahí en la casa de Dios, postrados, clamando al Señor por las diferentes necesidades. Muchas veces la necesidad que hay en el hermano o en la hermana impide doblar sus rodillas. Pero ahí sentado, sentada en la banca, el hermano o la hermana está clamando a Dios. Está invocando el nombre del Señor, así como lo hacía Ana. La palabra de Dios nos hace ver cómo ella era una mujer que servía a Dios de tiempo completo. Servía de noche y de día con ayunos y oración. Cuando hay hombres, mujeres de ayuno y oración en la iglesia, es un grande respaldo. El fuego de Dios, el poder de Dios se manifiesta en la iglesia por ese respaldo que hay de nuestros hermanos. Y por eso es importante que el hermano sirva a Dios así como lo hacía Ana. Muchas veces se cree que, o se pretende creer que, pues bueno, ya no hay en qué servir. Sin embargo, la labor que el hermano y la hermana realizan en lo espiritual son de grande bendición. La palabra de Dios nos hace ver el servicio que Ana realizaba a Dios. Esto es lo que daba valor y excelencia a sus servicios. Es una bendición ver hermanos de avanzada edad ocupados en servir a Dios, con un corazón dispuesto a servir al Señor en la obra de Dios. Y es precisamente que cuando hay esa disposición para servir a Dios, ese amor por la obra de Dios, esto trae grande recompensa, trae grande bendición para el hermano, para la hermana que con disposición y amor sirven a nuestro Dios. Vamos a ver ahí en Gálatas capítulo 6, versículo 9, que nos dice la bendita palabra de Dios. Gálatas capítulo 6, versículo 9, dice de esta manera: no nos cansemos pues de hacer bien, que a su tiempo segaremos si no hubiéremos desmayado. Y este es el consejo que Dios le da a su pueblo, a los hermanos.
no cansarse de hacer el bien. Cuando usted ora por el hermano enfermo, cuando usted ora por el hermano, la hermana que tiene problemas, Dios en su momento le ha de recompensar. Dios en aquel día le ha de recompensar, y por eso la palabra de Dios nos dice: no nos cansemos pues de hacer el bien. Esto es importante en la iglesia, servir a Dios con amor, con gozo, porque a su tiempo usted recibirá la recompensa de nuestro Dios. También 2 Tesalonicenses capítulo 3, vamos a dar lectura. 2 Tesalonicenses capítulo 3, versículo 13, con la ayuda bendita de nuestro Dios. Dice la palabra de Dios de esta manera: y vosotros, hermanos, no os canséis de hacer bien. Es importante que el hermano, la hermana tenga presente esto. En la obra de Dios siempre habrá necesidades espirituales, materiales, económicos y de diversas índoles. Pero nosotros hemos aprendido que debemos de orar a Dios, debemos de servir, debemos de clamar. Y si usted sirve a Dios con empeño, con amor, con dedicación, como lo hacía Ana, sus oraciones serán de grande bendición. Sus ayunos serán de gran respaldo en la obra de Dios, y Dios se ha de glorificar. Qué importante es que usted siga sirviendo a Dios. No se canse de hacer el bien, no se canse de servir a Dios, sino que por el contrario, usted encontrará grande bendición en hacerlo. Al ser tan asiduo a los servicios del templo, no pudo perder la oportunidad de servir a Dios confesando el nombre del Señor. Los servicios que ella realizaba, el ayuno, la oración y los diversos servicios y necesidades, dentro de ellos estaba también compartir la palabra de Dios. Algo en lo cual la palabra de Dios nos hace ver que nosotros como hijos de Dios debemos de compartir la palabra de Dios. Debemos de transmitir el mensaje de salvación. Es importante confesar el nombre del Señor, hablar de Él a todos los que tienen esta necesidad. Ana, en cada momento, en cada oportunidad, confesaba el nombre del Señor. Hablaba de Él a todos los que esperaban la redención de Jerusalén. Había algunos que suspiraban por sus palabras. Esto nos da una enseñanza a cada uno de nosotros. Esto le da una enseñanza a usted que ha llegado a un conocimiento experimental de nuestro bendito Salvador. Usted que ya es salvo, que ya tiene a Cristo en su corazón, debe de comunicar a otros este hallazgo tan grande. Este hallazgo, este misterio, para que más personas puedan conocer a Jesucristo, puedan ser salvos por la fe, puedan llegar al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo y un día puedan gozar la vida eterna. Una última cosa que se requiere de las personas de la tercera edad es que le sirvan a Dios con entusiasmo, y que la sabiduría que han adquirido la aportan con otros para que el bien de esta aportación, para que esa sabiduría al ser transmitida sea de grande bendición en la obra de nuestro Dios. Dios le ha dado conocimiento, experiencias, sabiduría, y es precisamente lo que quiere el Señor que usted haga. Comparte sus conocimientos, comparte esa sabiduría que usted ha adquirido, sobre todo a través de la bendita palabra de Dios. Nuestra sociedad
valora más la juventud que la sabiduría y las contribuciones potenciales que provengan de los mayores. No debería de ser así. Como cristianos debemos invertir dichos valores todas las veces que sea posible, porque los hermanos que a lo largo de los años han adquirido experiencia, conocimiento y sabiduría, esa sabiduría la iglesia la necesita. Ese conocimiento de la palabra de Dios, esas experiencias en Cristo, la iglesia la necesita. Comparta lo que usted sabe. Dé testimonio de lo que Dios ha hecho en su vida. Sin duda alguna, esto traerá grande bendición. Es importante que usted transmita esa sabiduría, estimule a los demás, pueda usted dar a conocer esas experiencias que usted ha vivido y cómo Dios se ha glorificado en su vida. Escuche atentamente a los demás hermanos en sus necesidades, atiéndalos, ayúdelos, aconséjelos, ofrezca su amistad y su ayuda para encontrar vías a fin de que continúen sirviendo a Dios, para que ellos también sirvan, para que ellos también tengan el ánimo de servir a nuestro Dios. A través de la palabra de nuestro Dios hemos considerado servidores del Nuevo Testamento, así como nuestro Señor Jesucristo nos da el ejemplo de servicio. También usted debe de servir con amor, con gozo, con empeño. Así como Zacarías y Elizabeth, que aunque eran de avanzada edad, no era obstáculo para servir. Hoy usted debe venir al Señor y decirle: Señor, ayúdame a tener esa disposición. Así como Ana dedicaba su tiempo para servir a Dios, es necesario que usted le diga a Dios: ayúdame, para que yo sea de grande bendición en la iglesia, para que yo sea un respaldo en tu obra. Y si usted le pide a Dios esa ayuda, esa dirección, Él se la dará. Le invito que estando de pie o ahí donde está, si puede doblar sus rodillas, hágalo. Vamos a orar a Dios y vamos a pedir a Dios que Dios le ayude a poner por obra su palabra. Bendito Dios y buen Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, delante de tu presencia, a ti nos allegamos en esta hora para darte gracias por esta enseñanza que nos has permitido, Dios amado, poder dar. Gracias, Dios eterno, porque tú nos muestras a estos grandes servidores del Nuevo Testamento, para que tu pueblo, para que tus hijos también puedan servirte, puedan darse cuenta que la edad no es impedimento para servirte. Glorifícate en tus hijos, ayúdalos, capacítalos, dales de tu gracia, úsalos en tus manos, Dios eterno. Que tu bendición, tu dirección sea sobre ellos, Padre Celestial. Y así como Zacarías y Ana, así como Elizabeth también, Dios mío, te servían con amor, con gozo, así tus hijos puedan servirte cada día. Tómales en tus manos, ayúdales para poner por obra tu bendita palabra. Gracias, Dios eterno. Sé con tus hijos, Señor. Bendícelos abundantemente. Padre celestial, te ruego que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios el Padre y la comunión con tu Santo y Divino Espíritu sea con cada uno de nosotros, ahora y siempre. Amén. Dios les bendiga, hermanos.